Fuerza Patria y La Libertad Avanza se enfrentarán en una elección que impactará en el escenario nacional. Pero a su vez, mientras Javier Milei viaja a los Estados Unidos, el Senado rechaza el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y va más allá de media sanción a la modificación de la ley de DNU. Para hablar de estos temas y otros, estamos ya en comunicación con el consultor político y analista Carlos Fara. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y a todo esto sumamos el tema de las conversaciones grabadas y lo que esta noche los portales están titulando como la rebelión en el Senado por el resultado de la votación. ¿Qué crees que le pasa ante esta escena al presidente Javier Milei hoy? Mira, primero creo que el presidente realmente cree que efectivamente hay vamos a decir así, una actitud de alguna manera destituyente, ¿no? Como que existe un plan como para trabarlo en sus iniciativas y todo lo que él llama, digamos, de degenerados fiscales, etcétera. Creo que lo cree firmemente y obviamente esto, digamos, le genera un dolor de cabeza. Porque de cara a la mayoría de la sociedad el tema, particularmente el tema de discapacidad, es un tema súper sensible y que denota algo que, digamos, inclusive los propios votantes de La Libertad Avanza de alguna manera lo expresan, que es como cierta falta de empatía, ¿no? Como que a veces el tema de la motosierra termina siendo un poco excesivo sin tener en cuenta algunas cuestiones sociales que son relevantes, teniendo en cuenta un contexto general, además de una economía que está estancada en su recuperación, siguiendo solamente los datos del INDEC. Hablabas en tu última columna, Carlos, de fastidio social. ¿Ese fastidio social incluye al gobierno y a la oposición o es solo con el gobierno? Bueno, el gobierno de turno, digamos, siempre es el principal foco por razones obvias, pero está claro, digamos, que tampoco se ve una oposición y en todo caso para la mayoría de la sociedad el kirchnerismo no es una buena opción, ¿no? Más allá de lo que pase el domingo, digo que eventualmente el peronismo podrá ganar esta elección del 7 de septiembre, pero pensando, digamos, como opción nacional, digamos, también existe un fastidio, porque tampoco, digamos, el kirchnerismo ha dicho nada en estos 20 meses respecto de qué harían distinto a lo que hicieron en el gobierno, bueno, lo que llevó a perderles la elección. Carlos, vemos que por un lado lo que hay es una contraposición de ideas fuertes, de modelos fuertes entre los dos, pero hay otros actores jugando. Los gobernadores van a jugar nada más que en sus territorios para garantizar, tal vez como lo hacen los intendentes, ese espacio, o pensás que pueden llegar a proyectar algo en esto de oposición se busca. Mira, primero, es una buena pregunta porque primero existe una demanda de que existe una oposición moderada, ¿no? O sea, que no sea el kirchnerismo, ¿no? O sea, que haya una alternativa adicional, por un lado. Luego, decir que Provincias Unidas, por poner, digamos, esta liga de gobernadores, ya lleva 6 provincias. Esos gobernadores van a luchar por sus propios votos, con lo cual van a hacer ruido, eventualmente por ahí no ganan en sus respectivas provincias, pero claramente van a sumar suficiente cantidad de retazos, no solamente en esas 6 provincias, digo, está Randazzo en Provincia de Buenos Aires, hay una lista en la capital federal, hay, digamos, otros actores que se están sumando en esa línea, como Roberto Sánchez, el radical de Tucumán. Todos esos probablemente terminen contribuyendo a hacer que Provincias Unidas sea como el tercer actor. Por supuesto, lejos de la posibilidad de competir por un primero o segundo lugar a nivel nacional, pero van a expresar una sociedad que te diría que está menos polarizada de lo que aparenta, ¿no? ¿Hay más estímulo en la provincia de Buenos Aires que en las otras en las que ya se votó justamente para ir a las urnas este domingo? Mira, en principio no. Primero por un tema de falta de conocimiento, ¿no? De falta de información.
nosotros esta semana estuvimos haciendo grupos focales desde el lunes, en donde hay gente que dice que se enteró la semana pasada de que tiene que ir a votar el próximo domingo, lo cual, digamos, ya es un mal indicador. Luego, el desconocimiento de la oferta, ¿no? Digamos, porque ¿quién se presenta? Teniendo en cuenta que no hay listas provinciales, las seccionales ni hablar, y las municipales, digamos, obviamente tendrá cada una su propia realidad. Me parece que va a ser, me da como toda la impresión de que vamos a tener una baja de participación, como está pasando en general en el resto de las provincias, salvo Corrientes el domingo pasado, porque era una elección de cargos ejecutivos. Y luego también computar el hecho de que hay gente que iba a votar a La Libertad Avanza hasta hace un mes atrás, que con todo el tema de los audios está decepcionando y evalúa, digamos, quedarse en la casa. Obviamente no ve brotado del kirchnerismo, y si no conoce otra oferta, probablemente se retire en esta oportunidad, aunque vaya a votar en octubre, ¿no? Carlos, esta noche la Casa Rosada deja correr una versión que sostiene que se cuenten como se cuenten los votos, por secciones o de manera total, el domingo en la provincia de Buenos Aires. Si pierde por 3 puntos, eso no es derrota, e insiste con la idea del empate técnico. ¿Vos tenés los mismos datos que se manejan allí o esto forma parte de una estrategia para luego sostener un discurso fuerte que permita de alguna manera redefinir la gestión? Yo creo que cuando el gobierno dice que tiene un empate técnico es porque en realidad está perdiendo, ¿no? Digamos, como la regla clásica. Si vos decís que perdés por poco, bueno, se aseguro que vas a perder sin duda. Yo creo que efectivamente perder por 3, yo creo que hasta 5 puntos los mercados lo van a computar como una derrota aceptable, ¿no? El problema es si la derrota es mayor a eso. Eso sí va a ser un dolor de cabeza, aunque más no sea por los interrogantes que se van a generar a partir del lunes en un contexto económico que tiene sus turbulencias, ¿no? Pero me parece que todo lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, un gobierno todo el tiempo a la defensiva, tratando de ver qué hace con el tema de los audios, sin una respuesta consistente y por supuesto un tema que recién empieza. Me parece que todo eso, sumado a una economía, como decíamos, que no termina de arrancar, a una falta de empatía con algunos temas sensibles y a un estilo de liderazgo que ya cansó un poco, parece que todo eso ha jugado en contra de La Libertad Avanza, por lo menos de cara, insisto, a esta elección provincial que nadie considera muy fundamental, ¿no? Hablábamos de, bueno, justamente del tema de los audios. Tenemos por un lado una gran decepción de parte de un sector de La Libertad Avanza. Por el otro lado, un intento prácticamente de censura o de acortar la libertad de expresión justamente por difundir los audios. ¿Cómo crees que impacta esto en la sociedad? Mira, recién justo antes de hablar con ustedes estaba escuchando un grupo focal de gente que en la provincia de Buenos Aires es proclive a votar a La Libertad Avanza. Y hay 2 o 3 cosas que llamativas. La primera es que se generó una sospecha, ¿no? Es un interrogante que no terminan de encontrar en el gobierno una respuesta adecuada, independientemente de que después por ahí el gobierno salga indemne de esta cuestión. La segunda conclusión es que toda esta denuncia de conspiración suena poco creíble, ¿no? De Rusia y etcétera. Y la tercera cuestión es que cayó muy mal el tema de que no se puedan escuchar los audios, ¿no? Porque si no hay nada para ocultar, entonces no hay razón para ocultar que se conozca el contenido de los audios. Todo eso está generando un mal clima, ¿no? No significa que no vayan a votar al gobierno, pero está claro que se ha instalado una duda importante. Carlos, además a eso se suma el hecho de que no se están renovando acreditaciones a medios populares muy notorios, ¿no? en la Casa Rosada para la cobertura. Pero siempre se ha dicho hasta aquí que va a ser el factor económico el que determine el voto el domingo y el 26 de octubre. ¿Vos estás observando lo mismo o esos focus group te están diciendo que estos últimos datos que detallaste pueden torcer el rumbo de un votante? No, a ver, el tema económico sin duda es lo más importante sin lugar, desde ya. El punto del tema económico es que la inflación bajó, pero no desapareció, digamos, está mucho mejor que el año pasado, pero todavía no suficientemente baja.
al mismo tiempo que, como les decía antes, hay 3 ítems que la gente señala con preocupación personal. Uno es la posibilidad de desempleo. La segunda tiene que ver con un salario, digamos, o ingresos que no alcanzan. Y el tercero tiene que ver con una economía, como decíamos hace unos minutos, que está estancada, ¿no? Entonces, todo eso no está generando un buen clima, pese a que sí se reconoce que está todo más estable, que la inflación es menor, que hay cierta estabilidad, que hay más previsibilidad, que había que pagar un costo por esto, pero el punto es no estamos teniendo un boom de consumo. Entonces todos los problemas que el gobierno está teniendo en un clima que no es boom de consumo, como tuvimos en otras experiencias, la convertibilidad, el plan austral, etcétera, termina de generar algún tipo de angustia, aunque, por supuesto, digamos, el anti-kirchnerismo va a permitirle al gobierno solidificar su núcleo duro, ¿no? Muy bien, es Carlos Fara, consultor político y analista. No puedo no preguntarte, ¿quién gana el domingo, Carlos? Yo creo que es más probable que gane el peronismo. Me parece que hubo una cierta, y lo decía recién Jorge, hay una decepción en la gente que votó a Juntos por el Cambio en el 2023, que se había entusiasmado con el presidente, por supuesto, y que está, digamos, pensando si tiene sentido ir a votar en esta circunstancia. Por lo tanto, para mi gusto va a ser más una votación de núcleos duros y obviamente de movilización por parte de los intendentes, y en eso lleva ventaja el peronismo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar hablando, por supuesto, mucho durante los próximos días. Te agradecemos, como siempre, que esta noche hayas estado junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Chao. Un placer como siempre.